Muy buenos días. Buenos días a todos los asistentes. Me da mucho gusto estar con ustedes y ser la moderadora y la presentadora de los comentaristas de esta obra. Me es grato también saludar desde luego al presidente del instituto, Pedro Zamudio, a la directora de capacitación, al titular de la unidad del centro de formación y desde luego a todas y a todos los asistentes a esta presentación del libro. Realmente quiero ser breve en mis comentarios y darle lugar a los comentaristas de la obra. Debo decir antes, sin embargo, que me da gusto moderar esta mesa teniendo como centro de la misma este libro que se llama Los debates actuales de la ciencia política, coordinado por María Aide Hernández García y Teresita Redón Huerta Barrera. Cabe decir que esta obra recopila diversas ponencias presentadas en el primer Congreso Internacional de Ciencia Política celebrado en México, organizado por la Universidad de Guanajuato y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, esto en agosto del año 2013. Una simple ojeada al índice del libro pues nos da una idea de las personalidades que participaron en este congreso y que ahora tenemos oportunidad de leer sus reflexiones en esta obra. Personalidades pues que han aportado ese rigor científico con el que ahora se hace y se entiende la ciencia política en el mundo y pues desde luego en nuestro país. Y los temas que se abordan pues son de la mayor actualidad y la mayor relevancia. Por ejemplo, tenemos temas como rendición de cuentas, el futuro de la democracia, dignidad y diversidad, pensando la ciudadanía en el caso argentino, controversias sobre sistemas electorales y sus efectos, repensando el presidencialismo, la crisis de la Unión Europea como crisis de la democracia y una reflexión teórica sobre la calidad de la democracia. Y bueno, en el libro tenemos participaciones como la de Gianfranco Pasquino, Dieter Nolen, Timothy Power, en fin, es recomendable por mucho esta obra, tanto por la actualidad de los temas como desde luego de quienes en ella participan. Sin más, voy a proceder a leer las fichas curriculares de los comentaristas y desde luego de la coordinadora de esta obra. En primer término, voy a leer la síntesis curricular del doctor Aldo Muñoz. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, España, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y sus principales líneas de investigación son partidos, procesos electorales y militancia partidista. Por favor, doctor Muñoz. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, gracias al consejero Gabriel Corona por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Agradezco la presencia del presidente, el maestro Pedro Zamudio, y gracias a la doctora Aide por la invitación también. Bueno, en principio quisiera recomendar ampliamente la obra porque esto es resultado del primer gran congreso de ciencia política que se organiza en México por mexicanos. Prácticamente teníamos desde, si no mal recuerdo, desde 1997, 97-98, el último congreso, el último gran congreso que se hizo en México de ciencia política, teniendo invitados de primer nivel. En el último estuvo Alain Touraine y desde entonces los esfuerzos institucionales por tener académicos de reconocimiento internacional y de la talla de los que se presentan en el libro, se dispersaban a través de las unidades académicas de las distintas universidades o centros de investigación y realmente, bueno, aquí hay un esfuerzo institucional, un esfuerzo importante
para tener en un solo evento a tantísimos y distinguidísimos politólogos que siguen siendo contemporáneos y que siguen siendo nuestra bibliografía o nuestros profesores o nuestros libros de texto al momento de impartir clases, al momento de escribir artículos. Así que yo creo que vale la pena, en principio, considerar esta situación. Bueno, otro elemento que me parece fundamental es que este libro no solamente recopila las exposiciones o las conferencias magistrales de estos profesores, sino que además hay un esfuerzo de edición y de trabajo editorial por darle un sentido académico y darle obviamente un sentido narrativo a la obra. No se toma textual las entrevistas, no se toma textual las ponencias, sino que el conjunto de los que trabajaron en la edición de este libro se tomaron el trabajo de preguntar sobre situaciones en las que había dudas a los autores de las conferencias, de reenviarles el borrador para después corregir nuevamente el trabajo. Es decir, hay un trabajo editorial y hay un trabajo de coordinación que es genuino, por lo que podemos decir con toda justicia que la doctora Teresita Rendón y la maestra Aide sí son coordinadoras de la obra, no solamente, digamos, estampan su nombre. Ahora, ¿cuáles son los temas que nosotros como, digamos, estudiosos de la ciencia política, como politólogos, como ciudadanos, tenemos interés en escuchar y tenemos interés en reflexionar sobre lo que dicen estas personas? Y bueno, a grandes rasgos yo les diría que el gran eje analítico del libro son los problemas de la democracia y de la democratización contemporáneos. Por ejemplo, el trabajo de Pascuino, cuando habla de la personalización de la política, en términos generales, yo tengo mi propia interpretación sobre lo que dijo en su conferencia. No quiero decir que voy a tratar de interpretar lo que dice Pascuino, pero a grandes rasgos lo que nos está diciendo es que hay una atrofia de las instituciones políticas que colectivizan la acción de los ciudadanos frente a las instituciones electorales y de la democracia. ¿Por qué una persona, un candidato, por más carismático o por más talentoso que sea en el ámbito de la opinión pública, tiene la capacidad de acaparar los reflectores por encima de las propuestas y por encima de las muchas identidades que genera una pluralidad nacional, una pluralidad regional? Por ejemplo, otro gran tema que tiene que ver justamente con esto es el trabajo de Philip Schmitter. Y lo que él encuentra es que, bueno, hay una serie de situaciones contextuales, coyunturales, que favorecen una regresión hacia autoritarismos o bien que limitan lo que podemos llamar la democracia. La democracia en un sentido, digamos, literal, y bueno, por ahí lo menciona Pascuino, cuando dice que no podemos decir que en un país hay democracia cuando su etimología desmiente o es desmentida en la realidad, es decir, cuando el pueblo no tiene el poder de opinar o de decidir sobre lo que hay que hacer en el gobierno. Me parece que, bueno, viendo casos concretos, podríamos mencionar de manera muy rápida a Venezuela y bueno, hay otros casos en Asia que menciona el autor y luego me parece que también en la misma línea se encuentra el trabajo de Ludolfo Paramio cuando habla de la crisis de la Unión Europea como crisis de la democracia. Digamos, tenemos una serie como de promesas que sí se cumplieron en lo que respecta a la formación de la Unión Europea. Hay una importante cantidad de personas con mínimos de bienestar garantizados. Estamos hablando de acceso a la salud, de acceso a la educación, digamos de acceso a ciertos bienes materiales muy básicos, como es incluso la alimentación, pero del mínimo, digamos, a las expectativas que se generan
hacia las nuevas generaciones, como es la oportunidad de un mejor empleo, y además lo que representa el trabajo de los gobiernos para atender esas demandas, queda muy limitado al momento, digamos, de la distribución, de superar ese mínimo bienestar. Ludolfo Paramio dice que esto, por supuesto, puede entenderse como, digamos, como un problema solo de tipo material, solo de tipo económico, pero que en los hechos afecta a las instituciones porque limita la capacidad de representación de los gobiernos. ¿Quién representa, por ejemplo, a los desahuciados en el caso de España? ¿Quién representa al más del 20% de desempleados en Francia? Sí me explico, es decir, no solamente se trata de un tema material, sino que eso que no puede ofrecerse, eso que no puede otorgarse a través obviamente de las instituciones y de las actividades económicas, representa un vacío democrático. ¿Cómo se llenan esos vacíos o cómo se recupera la credibilidad de esas instituciones? Bueno, ahí queda la pregunta. Digamos, hay otro trabajo que me parece significativo. El doctor Gabriel Corona va a abundar más sobre ello, que es el trabajo de Timothy Power. ¿Cómo construimos? Esa es la pregunta clave, me parece, del trabajo de Timothy Power. ¿Cómo construimos un gobierno legítimo cuando la fragmentación partidista y las diferencias ideológicas y las diferencias regionales son muy profundas? Brasil, como ustedes saben, es un país con grandes diferencias territoriales, con grandes diferencias raciales, con grandes diferencias de clase social. Se puede estar en una calle frente a un edificio donde un apartamento cuesta $1 millón y voltear a la esquina de enfrente y encontrar una humilde choza donde viven 15 personas en un solo cuarto. Eso es Brasil, si me permiten un poco la exageración, a nivel del conjunto de territorio. Sin embargo, lleva algún tiempo, salvo este impeachment, como una democracia muy estable. Y aquí la pregunta es cómo construimos coaliciones partidistas, no solo en el proceso electoral, sino en el ejercicio de la autoridad y en el ejercicio del gobierno, con estabilidad y con legitimidad. El reto que se plantearon los brasileños al diseñar su sistema electoral y su sistema de gobierno fue significativo. Recordemos que justamente lo que le pasa ahora a la presidenta Dilma Rousseff le pasó en su momento al presidente Fernando Collor de Mello, que no tuvo las condiciones, no tuvo el liderazgo, no tuvo las posibilidades de construir un gobierno en el que pueden involucrarse hasta 12 partidos políticos de diferente denominación, de diferente orientación ideológica y con diferentes intereses representativos. Porque hay que decirlo, hay partidos muy conservadores que quieren, por ejemplo, defender que se suba el precio del transporte, hay partidos, digamos, más orientados al otorgamiento de subsidios, y estos proyectos no siempre coinciden o no siempre son fáciles de conciliar en un proceso legislativo, pero sobre todo en el proceso de lo que es el ejercicio de una presidencia sostenida con una coalición mínima, digamos, la posible, porque evidentemente esta coalición de 12 o 14 partidos se enfrenta a una coalición opositora muy, digamos, cohesionada, porque su propósito, más allá de sus intereses legítimos, es, por supuesto, construir una opinión pública que favorezca el futuro o su futuro para acceder al poder en las elecciones inmediatas posteriores. Entonces, bueno, me parece que es como muy valioso recuperar digamos, este análisis del doctor Timothy Power, porque nos contextualiza en la actualidad de cuáles fueron las condiciones que no pudo superar la presidenta Dilma Rousseff para evitar su destitución por parte del Senado brasileño. Y bueno, hay otra parte como más normativa, hay otra parte como más, si me permiten la expresión, romántica,
pero que es otra forma de hacer, me parece, ciencia política, que es el trabajo de Manuel Alcántara. Y bueno, él ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años una preocupación sobre cómo debe comportarse un político cuando tiene la tarea de representar, cuando tiene la tarea de decidir por todos nosotros lo que debe ser la economía, lo que debe ser la cultura, lo que debe ser la política interior. Y él dice que si nosotros somos muy exigentes cuando vamos a una consulta médica, de que el médico sea una persona titulada, de que sea un profesional de la medicina, de que estamos muy preocupados de que quien enseña en las aulas sea un profesor titulado con todos los saberes pedagógicos, de que, por ejemplo, si nos subimos a un avión, tenemos la certeza de que quien va manejando el avión no es una persona que fue, perdónenme la ironía, votada en un proceso electoral para ver quién es más simpático para manejar el avión, sino que es una persona con todos los saberes y conocimientos para desarrollar esta tarea. Y en función de eso, él ha escrito en diferentes circunstancias que un político debe ser una persona profesionalizada, que debe saber de economía, que debe saber de política, debe saber de finanzas, debe conocer el sistema de salud. Es decir, si las situaciones más básicas de nuestra vida cotidiana están apoyadas, están aconsejadas por profesionales en sus temas, en sus saberes, la política, que es la actividad más importante de una sociedad, no debe ser diferente y mucho menos diferente que el resto de las profesiones o las actividades profesionales que involucran el tratamiento de muchísimas personas. Y bueno, él hace un esfuerzo en este sentido por leer el Quijote, el famosísimo Quijote, y retomar lo que le diría el Quijote como consejo del viejo sabio, como consejo del viajero incansable a un político que gobierna. ¿Cómo debes actuar frente a las injusticias? O sea, ¿cómo debes comportarte sabiamente, o diría él en otras expresiones, profesionalmente, ante una situación complicada? Bueno, en ese sentido yo creo que la obra recoge de manera muy puntual los problemas que ahora nos afectan, que nos preocupan y que nos hacen reflexionar sobre cuál debe ser el papel de la sociedad, cuál debe ser el papel de los gobiernos ante los nuevos retos que presenta nuestra democracia contemporánea en México y en otros lugares del mundo. Bueno, yo aquí lo dejaría, agradezco mucho nuevamente a la doctora Aide la invitación y a ustedes por su presencia y su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldo Muñoz, por sus comentarios. Ahora leeré la síntesis curricular del doctor Gabriel Corona Armenta, quien, pues, como todos sabemos, también es consejero electoral de este instituto. El doctor Gabriel Corona es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, actualmente con licencia, obviamente. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor del libro La burocracia sindical frente a la modernización del Estado mexicano. Además, ha sido coordinador de las obras Los poderes federales en la consolidación democrática de México, Democracia interna y tendencias oligárquicas de los partidos políticos en México, PAN, PRI y PRD, así como de la democracia interna y tendencias oligárquicas de los partidos políticos en México, los casos del Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Por favor, Gabriel. Gracias, muy buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación de la doctora Aide Hernández para participar en la presentación de este libro, que tendrá que ser rapidísimo por el tiempo escaso que nos han dado, y no es fácil resumir un libro tan denso, sobre todo que resume la obra de autores monumentales, como los que ya se han mencionado, en tan poco tiempo. Fui, al igual que Aldo y que Aide, testigo de estas conferencias magistrales,
que ocurrieron en la ciudad de Guanajuato, una ciudad monumental en muchos sentidos y que tenían esa ventaja los organizadores de ser Guanajuato y ser un punto muy atractivo para cualquiera que desee conocer un poco el mundo de Cervantes, ¿no? A propósito de lo que hablaba Aldo Muñoz. Bien, voy a referirme solamente a algunas de los artículos, no voy a referir a todos, dado que hicimos una especie de división del trabajo aquí con Aldo Muñoz, a fin de también aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? Me voy a referir, además por el contexto de ser un instituto electoral, particularmente a 4 autores. Me encantaría hablar del Quijote, pero ya de alguna manera lo hizo Aldo Muñoz y creo que daría más para una tertulia cultural que para un espacio como este, aunque es verdaderamente un descubrimiento el que he hecho con Manuel Alcántara de estas enseñanzas y consejos de El Quijote a su fiel escudero Sancho Panza y las implicaciones que tiene sobre el mundo de la política. Yo también lo he pensado cuando leo obras como Pedro Páramo, la relación de Pedro Páramo, por ejemplo, con Toribio Aldrete, que es especie como su pistolero, ¿no? Como su guardia blanca y demás. Pero bueno, no voy a hablar de eso, voy a hablar de la personalización de la política que escribe Gianfranco Pasquino particularmente, porque realmente el trabajo que hace de síntesis sobre este fenómeno es verdaderamente admirable. Miren, por ejemplo, ¿a qué se refiere la personalización de la política? Como su nombre lo indica, es a concentrar el poder y hacer que la política gire en torno a una persona. Dice Gianfranco Pasquino, dice quienes inventaron esta concentración del poder fueron primero Alejandro Magno y Pericles, uno gobernante, emperador y el otro filósofo. Después lo hicieron extraordinariamente bien desde ese punto de vista Julio César y Napoleón, ¿no? Pero pues que llevaron la personalización de la política al extremo y también pues de alguna manera fueron, por lo menos Napoleón, también el arquitecto de su tragedia y de su muerte, pues de alguna manera prematura. Bien, pero a mí me interesa, por ejemplo, reflexionar sobre lo que decía y lo que él cita sobre Pericles, ¿no? Un filósofo importante, dice que a Pericles le gustaban los ciudadanos que participaban en las actividades de la ciudad, los consideraba ciudadanos de primera clase, y no le gustaban los ciudadanos que se interesaban solo en los negocios particulares, los consideraba ciudadanos de segunda clase. Decía, cita el autor, por lo tanto, si hay ciudadanos que no participan, que no están interesados en la política, y si tampoco están bien informadas, entonces la calidad de la democracia es baja, es una mala democracia. Fíjense que esto traído al contexto actual significa que para ser ciudadanos de primera clase tenemos que estar bien informados y participar en los asuntos públicos. Si no lo hacemos, nuestra democracia es de baja calidad y entonces no cabrá el reproche de quejar, bueno, podemos hacer el reproche de que no hay que quejarnos si no hacemos nada porque mejore nuestra democracia. En fin, se pueden decir muchísimas cosas. Quisiera reflexionar sobre otra idea. A propósito del sistema presidencial que tenemos, por ejemplo, nosotros, dice, el presidencialismo es una forma de gobierno que automáticamente personaliza la política. Y si uno hace una revisión histórica mínima, pues eso es lo que ha pasado precisamente en México, ¿no? Particularmente en el siglo XIX, González Peredo escribió México, país de un solo hombre, a propósito del México de Santana, pero también se puede hablar del México de Porfirio Díaz o el México de Juárez, por quedarnos en el siglo XIX. Es decir, aquella idea que alguna vez planteó un congresista norteamericano en el Congreso de aquel país, cuando dijo, México es un país extraordinariamente fácil de dominar, basta con dominar a una sola persona, y él se encargará de hacer lo demás, y entonces sugirió, traigámoslos a nuestras universidades, eduquémoslos acá y ellos se encargarán de hacer el resto. Entonces somos un país fuerte en muchos sentidos, pero justamente esta concentración a la que hace alusión pues nos hace vulnerables. Bueno, son muchísimas las cosas que podría uno decir, pero obviamente tengo que decir unas cuantas. Sobre el futuro de la democracia, de Philip Schmitter. Ahí me gustaría rescatar algunas ideas. Él habla de especie de etapas en el futuro de la democracia. Sería muy largo describir las 3 que él menciona. Yo nada más diría respecto a la tercera. Dice que la democracia es un objeto móvil, es algo que se mueve constantemente. Esto desde luego no nos sorprende
porque toda sociedad es dinámica, en términos marxistas se diría es dialéctica, lo viejo nunca acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero ¿esto qué significa en términos políticos? Que la democracia pues no es la misma en los griegos, en los franceses, en los norteamericanos de 1776 obviamente, o la democracia en México. Es un objeto que se mueve constantemente y se está revolucionando internamente. ¿Cómo se ha revolucionado últimamente? Por eso les digo que me quedo únicamente con esta idea. El autor Schmitter habla de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente de las redes sociales, es decir, el papel que estas tuvieron en el norte de África, particularmente en Egipto, donde todos sabemos fue defenestrado un gobernante que llevaba muchos años en el poder y que fue posible en parte gracias a estos instrumentos que hace algunos años no se disponía y que ahora han sido elementos fundamentales para detonar todas estas revoluciones dentro de las democracias, algunas más pacíficas que otras, pero al final de cuentas que han transformado significativamente la democracia actual. Bueno, el problema del tiempo es que luego está uno más preocupado por el cronómetro que por lo que uno dice. Si me pasa un poco, Palmira, te agradecería que me pase una tarjeta primero amarilla antes de la roja, ¿no? Porque si no puede ser muy violento. Bueno, Dieter Nolen, que es desde mi punto de vista el autor más importante o que más ha contribuido a la comprensión sobre los temas electorales y sus efectos, escribe aquí algo sobre eso. Después de una larguísima discusión, que no es el caso referir aquí sobre muchas cosas, sobre muchos de los autores, me parece que la reflexión más importante es la siguiente. Cuando él dice cuál es el sistema electoral más conveniente para un país, pues dice, de acuerdo con Sartori, pues el que sea funcional. Es decir, de alguna manera un sistema electoral es producto de su contexto. Por eso cuando se ha querido traer un sistema de Alemania, por ejemplo, la representación proporcional o el sistema de mayoría de Estados Unidos o del Reino Unido, pues generan alguna disfuncionalidad porque no están pensados para nuestra naturaleza, nuestra condición, nuestro contexto, nuestro desarrollo político. Entonces, sabemos que hay dos grandes sistemas electorales, el de mayoría absoluta o relativa y el de representación proporcional, y un híbrido que sería las mixturas que se han creado, ¿no? De mixto con dominante mayoritaria, mixto con dominante proporcional o mixto equilibrado, ¿no? 50% y 50%. Pero estos sabemos que históricamente se han movido. ¿Y por qué se mueven? Porque justamente de lo que se trata es de generar gobernabilidad, de generar estabilidad política, y si para eso hay que moverle de 60% como estamos actualmente, 60 y 40, a que fuera 50 y 50 o que cambiara 75-25, pues así lo harían los legisladores porque de lo que se trata es de generar gobernabilidad. ¿Qué producen estos sistemas electorales? Aunque no es una relación mecánica, lo dice el autor, bueno, los sistemas de mayoría producen sistemas sobre todo bipartidistas, Estados Unidos y el Reino Unido es un ejemplo, y los sistemas de representación proporcional producen sistemas de multipartidistas. ¿Qué producen los que son mixtos como el nuestro? Pues producen una cosa parecida, un híbrido donde hay donde hay muchos partidos, pero al final se agrupan en una especie de coaliciones electorales de manera constante o con cierta permanencia. Al final, dice Nolen, de acuerdo con Sartori, y no es poca cosa decirlo, por dado que se trata de dos de los politólogos más importantes del mundo actual, pues hay que quedarse con el sistema electoral que genera los efectos más positivos en términos políticos. Desde luego hay que entrar en una discusión enorme de si esto es lo conveniente o no para una sociedad y para las mayorías. Bueno, sería una discusión muy larga que no podríamos tener aquí, pero él apunta en el sentido de que hay que quedarse con los temas electorales, primero que son producto del contexto y primero que generan los resultados más positivos. Respecto a Timothy Power, su contribución se llama Repensando el presidencialismo, el papel de las coaliciones. Bueno, todos sabemos esa vieja discusión sobre el presidencialismo y sobre las bondades o desventajas que tiene. De acuerdo con lo que ya había dicho, genera siempre una personalización de la política, o sea, una concentración del poder, pero lo que hemos visto
en los últimos años, y de acuerdo también con otro autor que no aparece aquí, pero que ha escrito cosas sobre esto, que sería el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, pero de origen chileno, Valenzuela. Valenzuela, que habla de que los grandes sistemas políticos presidencial y parlamentario del mundo viven una especie de lucha o de corrimiento hacia el centro, es decir, el presidencialismo se parlamentariza y el parlamentarismo se presidencializa. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema presidencial, dado los contrapesos reales que hay en los congresos, pues ha tenido que incluso ir hacia los gobiernos de coalición, precisamente es lo que estamos viviendo o que estamos por vivir en México en los próximos años. Ya a nivel federal se ha aprobado esa reforma, ya también a nivel estatal se ha aprobado, entonces pues eso habría que esperar a que ocurra para saber si genera efectos positivos o no, pero lo cierto es que el presidencialismo pues está ya muy acotado, está pues sobre todo acotado, condicionado por factores, por los otros factores formales de poder, y en este caso él hace una reflexión sobre esto, basándose en el caso de Brasil particularmente, aunque obviamente yo quise referirme más al caso de México. Bueno, ya me pasé del tiempo, nada más quisiera ver si no dejé algo muy importante. Bueno, obviamente dejo muchas cosas. La verdad es que un libro como este, siempre es bueno hacer una lectura, aunque sea selectiva, de las partes que más son útiles para nuestra formación o nuestro trabajo cotidiano. Desde luego quisiera felicitar el esfuerzo, el interés, la disposición de la doctora Aide Hernández para dar un resultado como este a una obra colectiva de algunos de los pensadores más importantes de la ciencia política del mundo contemporáneo, porque sí era importante que lo realizado en Guanajuato en 2013 tuviese un resultado más permanente y algo que con el paso de los años se pueda seguir consultando y reflexionando sobre esta importante contribución. Muchas gracias. Bien, ahora es el turno de escuchar a una de las coordinadoras de esta obra, María Aide Hernández García. Ella es doctora en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, ha impartido clases en distintas universidades como la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por favor, doctora. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, doctor Corona, Aldo, doctor Igor, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí y muchas gracias también al presidente del instituto. Muy bien, fíjense que esta obra, como muy bien lo dijo Aldo, tenía la intención de presentar estos debates juntos, pero curiosamente en cada uno de los trabajos viene una entrevista a cada uno de los ponentes. Digamos, esta aportación de las entrevistas es muy importante porque no lo hacen nuestros estudiantes de ciencia política. Y la verdad lo hice yo como un ejercicio, para tenerlos ocupados. Pero cuando vi las entrevistas dije, no, esto se tiene que publicar. Estaban muy bien hechas. Entonces, esta parte de incorporar a los alumnos y de verdad de tenerlos, digamos, en el debate con los académicos, resultó un ejercicio muy interesante y al final también decidí integrar estas entrevistas y la verdad es que son muy interesantes. Hubo quien me cortó las entrevistas porque, bueno, sí, la verdad estuvieron muy largas, pero la verdad es que lo que al final cada ponente permitió poner, creo que es muy interesante porque a veces desconocemos muchas cosas. Por ejemplo, Dieter Nolen ha estado siempre en la asesoría de las reformas de nuestro sistema electoral. Ha sido un personaje muy importante al interior de nuestra comunidad mexicana. El doctor Alcántaro también es un gran especialista en el caso mexicano, el doctor Adolfo Paramio, o sea, todos ellos de alguna forma han estado interviniendo en la academia en México y han hecho grandes aportaciones y además conocen muy bien el caso mexicano. Schmitter, sobra decirlo, conoce muy bien el tema de la participación, de la democratización. Entonces, yo sí creo que saliendo de esta digamos, su ponencia, las entrevistas pretenden conocer otros temas y otras aportaciones de los
investigadores. Entonces, esa es una aportación a mí me parece que interesante de este libro. Y bueno, además hay cosas que yo les invito mucho a leer, como muy bien dijo el doctor Corona, si bien a lo mejor no todos, pero sí los temas de interés, pero la verdad es que cada uno de ellos tiene, digamos, su tema, su importancia, su interés. Y, por ejemplo, en el caso de la política en el Quijote, de verdad, yo había leído el Quijote y ahora que veo esto, de verdad es asombroso cómo Manuel Alcántara logra sacar lo político de esta obra, pero además a mí me parece que, por lo que veo, se presta muchas interpretaciones, porque, por ejemplo, en mi caso, es una crítica fuertísima a los políticos, fuertísima, pero vemos desde qué año. Entonces a mí me parece muy interesante porque entonces también deja ver que la política ha cambiado poco a pesar de los años. Y entonces Sancho se quiere hacer millonario, pero no se puede, ¿no? Y su mujer está insistiendo, pero él es honesto y entonces trae un debate moral y ético mientras su esposa le está diciendo que se haga rico, ¿no? Entonces estas cosas son muy interesantes porque parece ser que nuestros políticos por siempre han querido el poder para beneficiarse, primero ellos antes que la población. Entonces a mí me parece que es un buen reflejo de lo que se ha dado en la política desde qué año, ¿no? Entonces ahí está un tema, y la verdad es que es un artículo bien interesante sobre el tema de lo que es el político. En el caso de la personalización de la política, a mí me parece que viene muy ad hoc al caso mexicano, porque como muy bien dijo el doctor Corona, tenemos ciudadanos no informados, no interesados, apolíticos, esa es nuestra realidad. Yo creo que no podemos decir lo contrario. Creo que los institutos están haciendo un esfuerzo, los partidos tendrían que hacer un esfuerzo mucho más grande para evitar esto, pero la realidad es que hay. Y entonces Pasquino lo deja muy claro, si hay esto no hay rendición de cuentas, y si no hay rendición de cuentas, todo se concentra en el político. Y entonces está muy interesante además porque señala, hay políticos que son profesionales, pero hay otros que no. Y entonces nuevamente viene la asesoría, entonces también estamos hablando de tipos de político y son peligrosos en un contexto de personalización de la política, porque entonces ante ciudadanos que están así y políticos no preparados, creo que hay un problema muy fuerte en los contextos de calidad de la democracia, democracias incipientes, digamos, en esta etapa de la democracia. Entonces yo creo que el artículo de Pasquino es muy bueno en el contexto mexicano y yo creo que valdría la pena la revisión. En el caso de Schmitter, bueno, la verdad es que cada uno de ellos me gusta mucho. Schmitter, pues yo cuando era estudiante me acuerdo que leía siempre cualquier cosa que sacaba Schmitter, ¿no? Y cuando escucho y leo su trabajo nuevamente, me parece un tipo muy brillante, porque él, el análisis que hace es cuántas olas ha tenido la democracia. O sea, digamos, haciendo un balance a través de los años, cuáles son los cambios que ha tenido. Y, por ejemplo, el primero dice, pues, el aumento de la ciudadanía, porque recordamos que antes ni las mujeres, ni los que tenían, no tenían trabajo, no tenían propiedades, eran ciudadanos, no eran ciudadanos. Conforme van pasando los años, entran los que tienen propiedades, los que no tienen trabajo, luego al final las mujeres, ustedes saben, es un tema del siglo pasado las mujeres. Entonces dice, es la primera ola. Dice, luego viene otra, que es una profesionalización de la política. Y entonces así va narrando sus olas y llega a la última que dice es el uso de la tecnología. Y a mí me parece, esto es un análisis todavía hoy, digamos, a trabajar como politólogos, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿cuál fue el éxito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Las redes sociales, ¿no? Por eso se conoció primero en el mundo antes que en México o al mismo tiempo y por eso tuvo un gran éxito. Bueno, entre otras cosas, digo, no voy a menospreciar el trabajo de la organización del ejército. Ahora, vámonos al 132, las redes, ¿no? Actualmente ustedes saben que todo el conocimiento a veces que la prensa quiere ocultar, ¿cómo lo conocemos? En las redes sociales. Entonces a mí me parece que la tecnología hoy está siendo otro tipo de democracia
que puede ayudar al tema de la rendición de cuentas. Y a mí me parece fantástico como politólogos reflexionar y analizar, por ejemplo, ahora cuando nosotros como, por ejemplo, politólogos que analizamos formas de participación, que es un tema que a mí me gusta y trabajo, ya tienes que incluir redes sociales. O sea, esto ya es una forma también de participación, la usamos también, digo, también para otras cosas, pero también se puede utilizar para este. Entonces yo creo que Schmitter no se equivoca en poner esta como la última revolución en el tema de la futuro, en el tema de la democracia, y que igual y hasta puede funcionar como un tema de rendición de cuentas, que es un tema que habría que reflexionar. En el caso también de la otra conferencia que es de dignidad y diversidad de Lucy Taylor, bueno, digo, insisto, todos me gustan, pero este en particular te hace reflexionar la calidad de ciudadanía. Y esto viene con una reflexión filosófica que viene mucho atrás. Y bueno, Charles Taylor es uno de los representantes más importantes, y luego viene Kim Lika, que es otro oponente muy importante, en el tema de un ciudadano antes de pedir el reconocimiento del otro, tiene que tener su propio reconocimiento, su dignidad. Cuando tú crees que no tienes dignidad, cuando tú crees que tienen derecho a discriminarte, a tratarte mal, creo que tenemos un concepto de ciudadanía muy endeble. Y esto creo que es fundamental, porque, y aquí vienen los estudios de género. Los estudios de género, ¿en qué se basan? En que la mujer, dicen, tiene un falso reconocimiento en el sentido que muchas veces no se siente en igualdad de condiciones. Entonces, antes de pedir que los otros la vean como igual, ella misma se tiene que ver como igual. Entonces, a mí me parece que este tema es muy interesante y pasa en el caso de los indígenas, en el caso de los, pues sí, digamos de la tercera edad, ¿no? Estos grupos que han sido muy discriminados en muchísimas sociedades, tal como el caso mexicano. Bueno, posteriormente viene muy bien, como lo dijeron, el tema de Edith Nolen, que aparte de lo que dijo muy bien el doctor Corona, también trata de analizar una metodología para el tema de los temas electorales, que es, digamos, muy puntual para quienes les gustan mucho estos temas, porque como ustedes saben, creo que es el máximo, digo, sin temor a equivocarme, representante de estos temas de Edith Nolen. Digamos, es quien tiene un gran conocimiento sobre esto y quien tiene una gran, digamos, categoría moral para tener un artículo y además convertirlo en un clásico como Edith Nolen. Después viene Timothy Power, en el caso de Brasil, y fíjense que aquí es bien interesante porque coincido totalmente con el doctor Corona, los presidencialismos son muy diferentes. Y el caso de Brasil lo plantea muy bien Timothy Power. Es un contexto donde hay muchísimos partidos, pero no son 7, estamos hablando de 7, estamos hablando de más de 100, o sea, son muchísimos, donde tiene que haber coaliciones. Pero las coaliciones se rompen cuando llegan al poder y entonces tienen que hacer alianzas. Y desafortunadamente en el caso Brasil lo han hecho con corrupción. Y entonces tenemos los problemas que tenemos. Entonces a mí me parece muy interesante este artículo porque nos deja ver cómo hay presidencialismos completamente diferentes a lo que nosotros vivimos cotidianamente. Y a veces decimos, ay, tenemos un montón de partidos, pero cuando ves esto, pues dices, no, no tenemos muchos partidos, tenemos pocos. Entonces sí, ver cómo los contextos cambian, ver cómo el sistema electoral influye muchísimo, ver cómo las coaliciones en estos casos son esenciales. Entonces yo sí creo que en este contexto, que es América Latina, sí nos permite ver nuestro presidencialismo en comparación de uno que de verdad es muy complicado. Y bueno, pues si no, ahí está Dima Rousseff para que le preguntemos. Muy bien, y bueno, el último es Ludolfo Paramio, que él escribe algo sobre, bueno, un artículo sobre la crisis de la Unión Europea, y bueno, se concreta mucho en ella, y lo único que quiere hacer es cuáles son las debilidades que a futuro cree que debilitarán esta comunidad que ha sido emblemática porque nadie pensó que fuera a funcionar y que a pesar de lo que tiene, dice Ludolfo, y a pesar de los logros, hay una crisis principalmente económica, la cual si no se atiende, pues caerá en una seria crisis de existencia. Y bueno, finalmente llegó una reflexión teórica sobre el tema, entonces, sobre el tema de la democracia y las propuestas que se vertieron en este congreso, y bueno, creo que es una obra, desde mi punto de vista, que deja ver temas muy importantes de la ciencia política hoy, reflexiones muy interesantes a partir de estos autores que son clásicos y que siguen, digamos, para nosotros como alguien
siempre de cabecera y que creo que puede aportar elementos a nuestro trabajo cotidiano, que es la reflexión política. Muchas gracias. Gracias. Me han hecho llegar 3 preguntas. Les pediré a los comentaristas y el que desee contestarlas, desde luego. ¿Qué opinión? A ver, empecemos. ¿Cuál es la importancia en la actualidad de la construcción de la ciudadanía en México? Segunda pregunta, ¿podemos hablar de calidad de la democracia con ciudadanos preparados y políticos faltos de conocimientos? Y por último, ¿qué opinión les merece el caso de la CENTE y Oaxaca? Perfecto. Bien. Siempre que les conviene primero a las damas, ¿vieron? Eso es trampa. Ya me los tengo muy bien checados a los hombres. Muy bien, yo voy a contestar, podemos hablar de la calidad de democracia con ciudadanos preparados y políticos. Yo sí creo que, por ejemplo, cuando un ciudadano se prepara, lee, por ejemplo, tenemos el tema electoral, analiza las propuestas, conoce el trabajo previo de los políticos. Y entonces, si se entera, por ejemplo, que antes previamente no había trabajado, no había hecho cosas bien o a lo mejor era corrupto, creo que un ciudadano preparado no votaría por ese político. Y ahí está la base de todo. Y bueno, y esto, lo han dicho muchos autores, fundamentalmente Sartori, que es otra cosa, fíjense que bien interesante. A veces uno pensaría, por ejemplo, que autores como Sartori o Robert Dahl, pues ya como que están muy rebasados, ¿no? Pero curiosamente todos estos ponentes eran su base, ¿no? Robert Dahl y Sartori. Entonces, siempre regresan a estos 2 autores y a mí me pareció muy interesante porque curiosamente yo pensé que era la única que los tenía de base y no, creo que entonces no estoy tan mal. Entonces, Sartori lo dice muy bien en diversas obras, que para que la democracia funcione tiene que existir este ciudadano informado para que aquel que elija de verdad esté claro que va a ser un buen papel, pero además, dice Sartori, tienen que estar preparados para ver si efectivamente cumplen lo que prometen. Y nuevamente aquí vienen varios autores, fundamentalmente norteamericanos, desafortunadamente, donde en América Latina los políticos llegan, prometen 1000 cosas y no cumplen nada. ¿Y qué pasa? Nada. Entonces, si uno fuera informado, exigiría que cumpliera mínimo lo que dijo que iba a hacer. Entonces, yo sí creo que cuando hay ciudadanos informados, ciudadanos que están preocupados por su sociedad, creo que no permitirían políticos malos. Ese es un tema. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en el caso, no, yo no voy a criticar ni mucho menos, pero hemos tenido presidentes pues que no han hecho las cosas bien? Y yo creo que entonces, creo yo, que uno de los problemas, porque seguramente hay muchísimos, es una ciudadanía apática. En eso estoy más que segura, pero también voy a aclararlo, porque luego pareciera ser que el ciudadano tiene un problema de nacimiento y no. Marshall lo dice muy bien en su libro sobre clase social. Hay 3 derechos básicos para una ciudadanía plena: derechos sociales, civiles y políticos. Y son un escalón, dice Marshall. Si el ciudadano en el primer escalón no tiene dónde comer, dónde trabajar, un salario que comer, muy difícilmente podrá subir el siguiente escalón plenamente, que son libertades de asociación, de expresión, de prensa. Yo siempre les digo, un ciudadano que no tiene que comer, ¿ustedes creen que va a estar queriéndose formar la asociación democrática? Pues no, quiere comer. Un ciudadano que no tiene trabajo, ¿ustedes creen que está preocupado por su libertad de expresión? Pues no. Pero además, si estuviera preocupado, no tiene no tiene los elementos para hacerlo. Entonces, dice Marshall, y el tercer y último escalón son los políticos. ¿Por qué? Porque tiene que comer, está formado, ya tiene preparación, pero además siente que tiene libertad y entonces su voto va a ser libre y además se va a sentir capaz de formarse como un político. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Gabriel. Bueno, muy rápido, para no repetir lo que ya había dicho de Pericles, yo diría que porque es importante
actualmente construir ciudadanía en México, porque lo que tenemos, siguiendo a otro autor, O'Donnell, sería una ciudadanía que se movería entre la baja intensidad y la mediana intensidad, pero no en la alta intensidad. Es decir, estaríamos todavía en una condición de ciudadanía desinformada, apática, desafecta a la política, desinteresada en los asuntos públicos y en la solución de los problemas comunes como la inseguridad, la limpieza de calles, el alumbrado público, la educación, la atención médica de calidad, etcétera. ¿Qué se requiere para eso? Poniendo a otro autor, yo diría, Mauricio Merino, que cada que puedo lo cito, él habla de los ciudadanos, de diversos tipos de ciudadanía y hace una comparación que me parece muy interesante. Habla de los ciudadanos apáticos, de los ciudadanos espectadores y de los ciudadanos gladiadores, ¿no? Y fíjense lo interesante, el apático, pues pase lo que pase, pues ni voltean, ¿no? Siguen en su teléfono, o viendo la televisión o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sí? El ciudadano informado, perdón, el espectador es un ciudadano que aunque no participa en la contienda política, está atento al espectáculo político, es decir, sabe quiénes son, así como en las películas, quiénes son los actores, sabe quiénes son los partidos, saben quiénes son los contendientes, sabe qué proponen, así como el espectador, el que va al cine, recuerda diálogos incluso, ¿no? Momentos importantes de una película o de un programa, pues así es el ciudadano espectador, ¿no? Que está al pendiente del espectáculo y puede opinar sobre el espectáculo y en su momento tomar alguna decisión sobre él. La otra categoría es la del ciudadano, una ciudadanía de gladiador, es aquel que se decide a competir, sea en un partido, como candidato de un partido, como candidato independiente, decide participar en la arena política, llevándolo un poco a lo que era la Roma imperial, ¿no? ¿Qué es lo que requerimos? Pues sí, construir una ciudadanía de, digamos, no de primera generación que se limitaba a los derechos básicos, ¿no? Libertad de expresión, de reunión, sino ya una ciudadanía, podemos, no sé exactamente qué generación se vaya, pero digamos de tercera generación, en donde ya están en juego otro tipo de libertades, las cuales no se había pensado ni en la Revolución Francesa, ni en la Revolución Norteamericana, ni en la Revolución Mexicana o cualquier otra revolución. Pero ¿cómo se puede construir ciudadanía en México? Bueno, aquí es importante la actuación del INE, de los institutos electorales como el nuestro, pero también de las secretarías de educación, de las comisiones de derechos humanos y de todas las organizaciones u organismos públicos que tengan que ver con el ejercicio de derechos político-electorales en su sentido más amplio. Solo de esta manera podremos realmente hablar de la categoría de ciudadanía en un sentido amplio y pleno de las palabras, conscientes además de lo que implica ser ciudadano, que no es solamente ir a votar cada que se convoca, sino interesarse en los asuntos públicos del municipio donde uno vive, del estado o del país donde uno habita. Gracias. Gracias, Gabriel. Por favor, doctora. Bueno, la CENTE y Oaxaca. Bueno, yo creo que tenemos como referente un trabajo muy clásico, pero me parece que muy importante, de Gabriel Ladmon y Bingham Powell, que se llama Política Comparada, y nos menciona que hay, digamos, funciones mínimas que debe tener un sistema político para atender a sus ciudadanos, a sus habitantes. Y bueno, voy a mencionar las más importantes. Está la función extractiva, que es el cobro de impuestos, la función de regulatoria, que es el proceso legislativo, y hay una cosa que se llama la función de comunicación, o los canales en los que los ciudadanos se comunican con sus gobernantes, y tenemos a los partidos, tenemos a los medios, tenemos ahora las redes sociales. Lo cierto es que si ustedes revisan la historia de México, desde bueno, vamos a pensar de mitad del siglo XX para acá, el canal de comunicación entre ciudadanía y gobierno está roto. Es muy difícil. Yo me burlaba de un alumno hace muchos años porque me decía que le había mandado una carta al presidente municipal de Toluca, que en ese tiempo era del PAN, que para pedirle una entrevista porque en la calle donde vivía no funcionaban bien las cosas. Y le dije, si te contesta te pongo un 10. No, obviamente nunca le contestó. Y digamos,
la relación entre los maestros y el gobierno de la República, sobre todo en las zonas más pauperadas de México, ha sido muy, muy difícil, es mucho lo que hay que hacer, es poco lo que puede ofrecer el gobierno, pero sobre todo es poco lo que ha querido hacer el gobierno en materia de política educativa en los últimos 50 años, porque no solamente pasa por el tema gremialista, que son los salarios, las prestaciones, sino pasa por el tema de escuelas sin techo, escuelas sin agua, escuelas sin techo y sin agua, escuelas sin drenaje, escuelas sin piso, escuelas abajo de un árbol, todas estas cosas que parecen anecdóticas pero que siguen existiendo y aquí, digamos, viene lo que se conoce en el ámbito de la comunicación política como la agenda setting. ¿Quién construye la opinión pública sobre los maestros en los últimos 50 años? Pues obviamente los medios de comunicación, que son oligopólicos y que criminalizan regularmente cualquier tipo de protesta que, en mi opinión, terminan dificultando la función de comunicación entre gobierno y ciudadanía. En ese sentido, digamos, los maestros tienen mucho que reclamar. Casi no sabemos, en lo personal no he puesto atención, no he puesto atención ni cuidado en el tipo de demandas que tienen. La que más se repite, pero que me parece que es la más frívola y la más irreal, que es que se derogue la reforma educativa, pues no, digamos, no es suficiente para entender cuál es el fenómeno, porque además estos maestros empezaron a marchar y a bloquear carreteras desde el año 79. Estamos hablando de que esos maestros o ya están jubilados o ya, digamos, ya murieron, solamente por, digamos, por edad, de manera que mientras no se resuelva el problema de marginación en las zonas escolares, siempre habrá digamos, exigencias, siempre habrá, digamos, protestas que se relacionan con los problemas de comunicación entre gobierno y ciudadanía. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que se tape un bache de una calle? Piensen en cualquier calle, en su calle, en la calle del vecino. ¿Cómo conseguimos que haya más seguridad en la zona donde vivimos? Es prácticamente imposible si no ocurre una tragedia que alguna autoridad municipal, estatal o nacional nos escuche. ¿Cuánto tuvo que pasar para que Javier Sicilia lograra la ley de víctimas? Pasaron casi 2 años. Tuvo que tratar con 2 presidentes y esta ley de víctimas, según lo que se cuenta, no le hace justicia a las víctimas. En ese sentido, digamos, lo que pasa en Oaxaca es una expresión más de este tipo de contexto, de este tipo de situación. Si gustan, en otra ocasión, bueno, yo que trabajo este tema, podemos platicar sobre el contexto de la reforma educativa y las protestas, pero a grandes rasgos yo creo que ese es el problema. Gracias. Tengo otras 3 preguntas, les pediría amablemente ocupen 1 minuto cada uno de ustedes. Este va dirigido a la doctora Aide. ¿Qué opinión le merece el término tecnopolítica en el desarrollo de la democracia mexicana a propósito del uso de las tecnologías que de unos procesos electorales a la fecha se utilizan? Y otras 2 preguntas, ¿qué opinión le merece la coalición PAN-PRD en donde no casan ideologías, sino el interés de vencer a un adversario común? La última pregunta, ustedes siempre ponen las situaciones difíciles muy fáciles, porque siempre hacen un trabajo de escritorio, nunca con experiencias vividas. Bueno, muy crítico. Se basan en lo que leen, escuchan y ven por televisión, pero ¿qué experiencia tienen en la vida real? Hablan de políticos preparados y los políticos natos. Para usted, ¿quiénes son mejores, los que estudian para robar bien o los que en realidad se preocupan por ayudar? Entre paréntesis, políticos natos. Adelante, por favor. Bueno, aquí nada más yo, antes de contestar mi pregunta, quisiera 2 cosas. Decir, yo trabajo, uno de los temas que trabajo y para defenderme, ¿no? Mujeres en la política. Y de verdad que no hago trabajo de escritorio.
cualquiera en Guanajuato, ya no saben de qué partido soy, porque entonces estoy, ¿no? He participado en campañas políticas de todos, observando, he trabajado. De verdad que yo, quien lo haya preguntado, coincido, muchos politólogos hacen eso y por eso luego sacan cada cosa que digo, Dios mío. Entonces yo sí creo, al igual que ustedes, que los políticos tenemos una labor que es ensuciarnos nuestros zapatitos. Entonces la verdad es que en mi caso muy particular, sí he participado en muchas cosas y también en movilizaciones, entonces también sé de lo que hablo. Muy bien, entonces el otro punto que quería tocar es lo que trata el doctor Aldo Muñoz, en el caso de la coordinadora, y yo les pongo un caso. El tema es una reforma laboral completamente y yo se los dejo aquí como una pregunta. Tenemos que evaluar de la misma manera a profesores de la ciudad que tienen escuelas con todo, que los niños los llevan a estudiar y que llevan desayunos, que los profesores, digamos, de alguna forma tienen un nivel, pues ya un salario y una, digamos, disposiciones tecnológicas a su de fácil acceso, a profesores que tienen que caminar horas, que van a una escuela donde no hay baños, donde los niños se duermen porque no tienen alimentación adecuada, donde los niños no van en tiempo de siembra porque tienen que ir a trabajar con los papás, a profesores que tienen 3 niveles en un salón. Esa es la pregunta. Creo que el gobierno, efectivamente, como ustedes dicen, es un gobierno de escritorio, no conoce la realidad. Ahora sí voy a mi tema, el uso de la tecnología. Creo que en el tema electoral, eso es una de las cosas que, digamos, ya está, o sea, son de los logros que tenemos, la tecnología, y la cual la usamos y la hacemos bien. Y bueno, yo sí, sinceramente, de verdad, desde el tema que yo trabajo, que son mujeres en la política, creo que el tema ya no está ahí, son otros temas y les pongo uno nada más para que lo reflexionen. El tema de los recursos económicos, la fiscalización, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, acabamos de pasar, bueno, como ustedes saben, elecciones federales. Ustedes saben que hay topes de campaña y entonces todos los partidos tienen que pues pasar todo ya a la computadora porque todo se procesa, ¿no? Tecnológicamente bien todo. Pero tú decías, aquel partido está gastando muchísimo, aquel otro no tiene nada, aquel otro también. ¿Y qué pasó? Todos los partidos cumplieron con el requisito. ¿Por qué? Porque tienen excelentes contadores. Entonces, si reparten 100,000 camisetas, pues no van a poner ahí, ¿no? Ponen lo que considere para que entre a la fiscalización. Ahí está un problema, pero también trasciende al IEG. O sea, no va a ir con, bueno, en ese caso, en el Instituto Electoral de Guanajuato, pues no va a ir candidato por candidato contándoles todo. Creo que aquí, más allá de la tecnología, no creo que sea la salvación de todos, sino un trabajo de todos, partidos, ciudadanos, porque si seguimos con el tema de cómo corromper nuestras propias instituciones, la mejor tecnología no va a servir, creo yo. Este es mi punto de vista. Gracias, doctora. Aldo Muñoz. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el tema de coaliciones, más allá de las opiniones personales, subjetivas, que bueno, son válidas, ¿no? Es cuestionable que se junten la izquierda y la derecha, es cuestionable que se junten solo para ganar elecciones, pero yo creo que vale la pena considerar lo que piensan primero los militantes, lo que piensan después los votantes y por supuesto lo que piensan después los ciudadanos cuando ha ocurrido el triunfo de un gobierno en coalición con partidos de diferente postura ideológica. Y, por ejemplo, ¿qué dicen los militantes cuando se dan estas fusiones? Generalmente no ha habido protestas, no ha habido grandes reclamos, grandes rupturas debido a esta situación. ¿Qué dicen los electores? Las alianzas han triunfado a lo largo de todo el país durante mucho tiempo y digamos, yo puedo decir cómo es posible que hagan eso los electores. Eso es lo que dijo la mayoría de los ciudadanos en varios estados del país desde hace muchos años. Y luego, ¿qué han dicho los ciudadanos al momento de volver a votar esas coaliciones? Una vez que han concluido su periodo de gobierno, han dicho que no les gustó, que no están de acuerdo, y yo creo que esa es como nuestra principal guía, por lo menos yo así lo recomendaría, de lo que representa una coalición de gobierno, que lo diga que diga la ciudadanía si vale la pena, que diga la militancia si están dispuestos a aceptar esa situación, y después que juzgue
el ciudadano si hicieron un buen gobierno ese tipo de, digamos, de coaliciones electorales. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Gracias, doctor Aldo. Muy Por rápido, favor. miren, todos los individuos jugamos muchos roles en la vida, ahora estamos jugando un rol, pero eso no significa que Aide, o Aldo, o servidor, o Palmira no hayan jugado otros roles, es decir, no se puede pensar que no se ha jugado, no se ha tenido otras actividades, otras experiencias, que pueden ser muchas, diversas, complejas y muy ricas, ¿no? Por eso, desdeñar lo que se puede decir desde la academia me parece muy preocupante, porque desde la academia es donde se han obtenido reflexiones muy importantes para transformar la vida política de este país y del mundo entero. Decía Antonio Gramsci, un pensador italiano, que la política es en buena medida pasión, pero también es mucha reflexión. ¿Quiénes privilegian la pasión? Quienes militan. ¿Quiénes privilegian la reflexión? Quienes la estudian. Pero ambos son complementarios. No se puede pensar en actuar si no hay una previa reflexión, y esta reflexión siempre es enriquecida por experiencias de otras latitudes, ¿no? De Italia, de Alemania, de España, como se plasma justamente en este libro. Y para responder a la pregunta concreta de qué se prefiere, bueno, la verdad es que es una obviedad, ¿qué se prefiere si aquellos que estudian para robar bien o los que en realidad se preocupan por ayudar? Pues me parece que, y perdón por ser nuevamente académico, pero Max Weber siempre dijo que hay dos tipos de políticos: aquellos que viven, que hacen de la política un modo de vida, un modus vivendi, y aquellos que lo toman como una vocación. Y por supuesto que aquellos que lo toman con una vocación de servicio, no para vivir de eso, sino para vivir, viviendo para la política, es justamente como se pueden corregir muchas de las desviaciones que han ocurrido, no solamente en nuestro sistema político, sino en muchos otros sistemas, en una gran cantidad de sistemas políticos de otras latitudes. Pero me parece que esta combinación sana que hay siempre entre la pasión y la reflexión, la praxis y la teoría, me parece que no debemos de desdeñar ni una ni otra, porque ambas forman parte de una totalidad que no puede ser separada más que con fines explicativos, porque en los hechos, siempre que estamos actuando, estamos pensando y reflexionando, y al revés, cuando estamos pensando, estamos haciéndolo para ver de qué manera podemos actuar. Gracias. Bien, pues muchas gracias a los tres por sus respuestas, desde luego por sus comentarios a esta obra, que bueno, espero les invite a leer el libro. Hay algunos ejemplares allá afuera, el número es limitado. En fin, creo que es una excelente oportunidad para leer a grandes plumas en la ciencia política, y que este esfuerzo realizado de manera original por la Universidad de Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas se conserve, tal como lo dijo ya en su momento el doctor Gabriel Corona. Vamos a proceder a la entrega de reconocimientos. Ay, disculpen por no traer tantos libros, pero los que he traído los he traído con la mejor intención. Entonces, espero que alcancen, digo, y si no, pues me disculparán, perdón. Sí, muchas gracias. Bueno, este reconocimiento es a una de las coordinadoras de la obra, la doctora María Aide Hernández García, desde luego por su esfuerzo para perpetuar estas ponencias que tuvieron lugar en 2013, y desde luego con las entrevistas que ya nos ha explicado de los estudiantes y que conforman pues también un legado importante que podemos encontrar en el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Al doctor Aldo Muñoz, como siempre, por sus comentarios y por estar presente en esta presentación del libro. Sí. Y por último y no menos importante, desde luego me da mucho gusto entregar este reconocimiento al doctor Gabriel Corona, compañero muy estimado del Instituto Electoral del Estado de México.
para entregar un reconocimiento a quien ha fungido como moderadora de esta presentación, la maestra Palmira Tapia.